Hay momentos en los que sientes una fuerte impresión dentro de ti, como si una voz suave y firme al mismo tiempo te hablara al corazón. Te detienes, piensas, reflexionas, pero no estás seguro. ¿Es Dios? ¿Es el Espíritu Santo hablándome? ¿O es solo mi mente, mis emociones, mis propios deseos disfrazados de fe? Este conflicto silencioso es más común de lo que crees. Muchos cristianos, incluso los más fieles, enfrentan esta lucha interna casi todos los días, especialmente cuando están a punto de tomar decisiones importantes, cuando necesitan dirección espiritual o cuando están en medio de un desierto emocional. La voz del Espíritu Santo no grita, no se impone. Ella susurra en medio del caos, guía con paz en medio del ruido y habla de forma diferente a cualquier pensamiento humano. Pero para reconocer esa voz, necesitas aprender a silenciar otras: la voz del miedo, la voz de la ansiedad, la voz del trauma, la voz del pecado no confesado, la voz de la inseguridad, incluso la voz de tus deseos más profundos, que aunque parecen buenos, pueden estar lejos de la voluntad de Dios. Este video es un camino hacia esa claridad. No una fórmula mágica, sino una revelación bíblica y espiritual que te permitirá discernir con nitidez la diferencia entre lo que piensas y lo que Dios realmente está diciendo. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Él no dijo que algunos cristianos oirían su voz, sino que todos los que realmente le pertenecen pueden aprender a escucharla. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos o demasiado heridos para reconocer su dirección. A veces buscamos grandes señales, milagros visibles, respuestas inmediatas, y nos olvidamos de que la voz de Dios puede estar en lo sutil, en lo que parece pequeño, pero tiene un peso eterno, tal como sucedió con Elías en la cueva. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego donde Dios habló. Fue en un susurro apacible. Y ese susurro aún habla hoy. Muchos toman decisiones importantes basadas en emociones momentáneas y luego culpan a Dios cuando todo sale mal. Confunden entusiasmo con confirmación, urgencia con dirección, presión emocional con guía divina. Y eso puede llevarte a relaciones equivocadas, caminos sin retorno, negocios fallidos, ministerios fuera de tiempo. La falta de discernimiento espiritual no solo te detiene, puede destruir años de oración y esfuerzo. Por eso, en este video vamos a ir profundo. Vamos a hablar de las señales auténticas del Espíritu Santo. Vamos a desnudar las falsas voces. Vamos a exponer cómo discernir la verdad del engaño. Porque si puedes aprender a oír a Dios con claridad, tu vida cambiará por completo. Este contenido no es solo informativo, es transformador. Cada palabra está diseñada para abrir tus oídos espirituales. Cada ejemplo, cada versículo, cada enseñanza te llevará más cerca de una intimidad con Dios que no depende de circunstancias externas, sino de una conexión viva y constante con el Espíritu Santo. Y lo más importante, te dará paz. Porque cuando sabes que estás caminando bajo la dirección del cielo, puedes descansar aunque todo alrededor parezca incierto. Al final de este video, no solo tendrás conocimiento, tendrás dirección. No solo vas a pensar diferente, vas a actuar diferente. Y esa será la evidencia de que ya no caminas guiado por tus emociones, sino por la voz de aquel que conoce cada uno de tus pasos. Así que permanece atento, escucha con el corazón. Y si en algún momento sientes que el Espíritu te está tocando, no lo ignores. Comenta con fe aquí abajo: Espíritu Santo, enséñame a oír tu voz, o yo recibo tu dirección, Señor Jesús.
porque la fe que se expresa se fortalece, y Dios honra a los que no solo oyen, sino responden. Es hora de discernir, es hora de escuchar con claridad, es hora de caminar bajo la voz que nunca se equivoca. Hay una forma segura de reconocer la voz de Dios, conociendo cómo Él ha hablado desde el principio. La Biblia no deja espacio para confusión en cuanto a la manera en que el Señor se comunica. Él no es ambiguo, no es evasivo, no lanza mensajes sin sentido. Cada vez que Dios habla, lo hace con propósito, claridad y dirección. Y aunque sus métodos pueden variar, su carácter no cambia. Por eso, si quieres aprender a discernir si es el Espíritu Santo quien te está hablando, necesitas estudiar y abrazar el patrón bíblico de su voz. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios ha hablado de formas distintas, por medio de sueños, visiones, ángeles, la ley, profetas, eventos, circunstancias, señales externas, voces audibles y sobre todo a través de su palabra escrita. Pero hay algo que todas esas manifestaciones tienen en común: la coherencia con la verdad revelada en la Escritura. Dios nunca se contradice. Él no dice hoy una cosa y mañana otra. Por eso, cualquier voz que contradiga la palabra, por muy emocional, intensa o bien intencionada que sea, no es el Espíritu Santo. Hebreos 1:1-2 afirma: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Esto nos revela que Cristo es el filtro perfecto. Todo lo que el Espíritu Santo diga hoy debe pasar por el carácter, la enseñanza y la autoridad de Jesús. Si lo que sientes, piensas o escuchas no refleja el Espíritu de Cristo, entonces no viene del Espíritu de Dios. Y este es el segundo gran paso para discernir: comparar la voz que escuchas con la naturaleza de Jesús. Muchos creyentes se pierden tratando de buscar experiencias místicas, esperando que Dios les hable con rayos, temblores o revelaciones sobrenaturales, pero ignoran que la voz más constante del Espíritu Santo hoy sigue siendo la Escritura, y no solo la letra, sino el entendimiento espiritual que nace cuando lees la palabra con el corazón dispuesto. Isaías 30:21 dice: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esta promesa no es solo literal, es espiritual. Cuando tu vida está alineada con la palabra, tu espíritu se vuelve sensible para captar hasta el susurro más leve del cielo. El patrón bíblico también nos muestra que la voz de Dios no siempre confirma nuestros deseos. A veces corrige, confronta, redirecciona. Por eso, si la voz que estás oyendo solo te da permiso para hacer lo que ya querías, sospecha, porque el Espíritu Santo no es un eco de tu voluntad. Él es la guía hacia la voluntad perfecta del Padre, que muchas veces choca con nuestra carne. Recuerda cuando Jesús oró en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la postura de quien está dispuesto a oír y obedecer, incluso cuando lo que escucha no es lo que desea. Otra evidencia del patrón divino es que la voz de Dios genera frutos del Espíritu, no obras de la carne. Es decir, si lo que escuchas te empuja a la soberbia, al aislamiento, al juicio, a la ansiedad o a la desobediencia, esa voz no proviene del Espíritu Santo. Pero si lo que escuchas produce paz, humildad, obediencia, gozo, paciencia y dominio propio, puedes tener la seguridad de que estás caminando bajo la dirección correcta. Gálatas 5:22-23 es el termómetro que nunca falla. Y por último, recuerda que Dios habla a través de otros creyentes también. Él puede usar una predicación, una conversación, un consejo, una advertencia para confirmar algo que ya ha estado tratando contigo. Pero cuidado,
Dios nunca usará voces externas para imponer, manipular o controlar. El Espíritu Santo confirma, no presiona. Él convence, no fuerza. Así que toda palabra que recibas de alguien más debe ser filtrada por la paz interna, la oración personal y la coherencia con la Escritura. Discernir la voz de Dios no es una tarea imposible. Es una disciplina espiritual que se afina con práctica, con sensibilidad y con rendición. Cuanto más conoces al Dios de la Biblia, más fácilmente reconoces su voz en la vida real, y cuanto más te llenas de su palabra, menos espacio queda para la confusión. Porque en la oscuridad de la duda, la luz de la verdad siempre te mostrará el camino. Uno de los mayores desafíos del creyente moderno no es escuchar voces, sino aprender a distinguir cuál de ellas es realmente la voz del Espíritu Santo. Porque no todo lo que se siente fuerte en el corazón viene del cielo. A veces, lo que parece una convicción espiritual es simplemente una emoción intensificada por una necesidad urgente, un trauma no resuelto o un deseo personal disfrazado de propósito. Por eso, este capítulo es una advertencia amorosa. Si no aprendes a separar la voz del espíritu de tus propias emociones, podrías estar llamando dirección divina a algo que solo es un impulso emocional. Las emociones son poderosas. Dios las creó, no son enemigas de la fe, pero también son inestables. Se alteran por el entorno, por palabras que escuchas, por tu estado físico, por tu historia personal, y si no están sometidas al espíritu, fácilmente tomarán el control. Aquí es donde muchos caen en el error. Sienten una fuerte atracción por algo o alguien, una urgencia, una corazonada, y asumen que es Dios hablando. Pero la voz del Espíritu nunca se contradice con la palabra ni se basa en intensidad emocional. Se basa en verdad y propósito eterno. Una de las señales más claras de que estás escuchando más tus emociones que al Espíritu es la falta de estabilidad. Hoy estás convencido, mañana estás inseguro. Un día te sientes lleno de fe, al otro día lleno de miedo. Esa inconstancia no proviene del Espíritu de Dios, porque Él no te lanza en una montaña rusa emocional. Él guía con firmeza, incluso en medio de incertidumbre externa. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice, todos los que son guiados por sus emociones. Hay una diferencia abismal entre ser movido por el alma y ser guiado por el Espíritu. Otra pista importante está en el fruto que produce esa voz. Si lo que crees haber escuchado del Espíritu te lleva a actuar impulsivamente, a romper relaciones, a justificar errores, a tomar decisiones sin paz ni confirmación, esa no es la voz de Dios. El Espíritu Santo no actúa por presión, ni por manipulación, ni por urgencia sin propósito. Él habla con sabiduría, con paz, con claridad. Gálatas 5:22 nos recuerda que donde está el Espíritu hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si la decisión que estás por tomar no genera estos frutos, detente. Muchos dicen, es que lo sentí tan fuerte, no podía ser otra cosa más que Dios. Pero intensidad no es sinónimo de inspiración divina. Los deseos también gritan, las heridas también claman, la ansiedad también tiene voz. Por eso no puedes confiar solamente en lo que sientes. Debes llevar cada emoción a la presencia de Dios y esperar que Él la confirme o la descarte. El Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esta oración debe ser una constante para quien desea discernir la voz del Espíritu en medio de sus propias pasiones. Y si hablamos de pasión, debemos tener cuidado con las decisiones basadas en emociones religiosas.
A veces, el ambiente de una adoración intensa, una predicación encendida, una atmósfera cargada de emotividad puede llevarte a asumir que Dios te habló, cuando en realidad solo fuiste conmovido por la emoción colectiva. No confundas el mover del Espíritu con una experiencia emocional fuerte. El primero transforma desde el Espíritu, la segunda solo sacude desde afuera. La verdadera voz del Espíritu trae cambios duraderos, no solo lágrimas momentáneas. Por eso, aquí va una clave espiritual. El Espíritu Santo confirma su voz con paz. Aunque lo que diga sea confrontador, aunque te saque de tu zona de confort, aunque te lleve por un camino desconocido, si es Él, sentirás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Nos asegura que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es el sello de autenticidad divina. Para discernir entre emoción y revelación necesitas intimidad, necesitas conocer al Espíritu, no solo sentirlo, leer la palabra con el corazón abierto, orar sin máscaras, ayunar para silenciar la carne, porque cuanto más te vacías de ti mismo, más espacio le das al Espíritu para hablar. Y cuando Él habla, no hay confusión, solo certeza. Una certeza que no se basa en lógica humana, sino en confianza profunda. Así que si estás a punto de decidir algo importante, no te guíes solo por lo que sientes. Somete cada pensamiento al filtro del Espíritu. Y si no hay paz, si hay confusión, si la emoción está gritando más que la verdad, espera, porque el Espíritu Santo no llega tarde. Llega cuando tu corazón está listo para obedecer con claridad. Una de las formas más peligrosas de confusión espiritual es cuando comienzas a atribuirle al Espíritu Santo palabras o decisiones que en realidad nacieron de tu deseo de justificar una elección. En ese momento, dejas de discernir y comienzas a construir una ilusión. Y lo más alarmante es que esa ilusión se viste de espiritualidad, se alimenta de versículos sacados de contexto, se fortalece con la validación de personas que tampoco están escuchando al Espíritu y acaba llevándote a una ceguera donde ya no puedes distinguir la voz de Dios de la voz de tu propia voluntad. Por eso es tan vital hablar de la rendición como base para escuchar. Muchos quieren oír a Dios, pero pocos están dispuestos a obedecer si lo que Él dice contradice lo que ya habían decidido en su corazón. Quieren una palabra de afirmación, no una palabra de dirección. Pero el Espíritu Santo no es un eco de tus planes. Es la voz del Creador que sabe dónde te pierdes, dónde te mientes, dónde te autoengañas. Y cuando Él habla, no siempre será lo que esperas. A veces será lo que necesitas. Y esa es la prueba real de que estás listo para discernir. Estás dispuesto a obedecer incluso si lo que Él te dice rompe tus expectativas. Mira el ejemplo de Samuel cuando era niño. Estaba durmiendo y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. 3 veces pensó que era Elí, el sacerdote. No reconoció de inmediato la voz de Dios, porque aún no conocía al Señor de manera íntima. Tuvo que ser instruido para decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa frase es más que una oración, es una postura del alma, porque no dice: «Habla, Señor, que tengo planes que necesito que bendigas», ni tampoco: «Habla, Señor, pero solo si me gusta lo que vas a decir». Dice: «Habla que tu siervo escucha», es decir, estoy listo para hacer lo que digas, aunque no sea lo que yo esperaba. Este es el punto de inflexión para muchos creyentes, pasar de oír por curiosidad a oír por obediencia. La curiosidad te hace buscar confirmaciones emocionales. La obediencia te hace buscar la verdad, incluso si duele. Y aquí es donde se separan las multitudes de los discípulos.
Muchos seguían a Jesús por los milagros, por el pan, por las palabras bonitas, pero solo los que estaban dispuestos a cargar su cruz, a negar su voluntad, a rendir su corazón por completo, fueron transformados por su voz. Si realmente deseas discernir la voz del Espíritu, debes empezar a limpiar tu altar personal. Examina tus motivaciones. ¿Estás buscando dirección para hacer la voluntad de Dios o solo para que Él bendiga la tuya? ¿Estás dispuesto a cancelar un plan si Él dice no? ¿A romper una relación si Él dice ahora no? ¿A quedarte en silencio si Él dice espera? La rendición no se trata solo de cantar hágase tu voluntad, sino de vivirlo cuando tu carne grita por lo contrario. La voz del Espíritu siempre te va a confrontar antes de consolar. Te va a desnudar antes de cubrirte. Te va a sacudir antes de afirmarte. Porque su objetivo no es hacerte sentir bien, es formarte a la imagen de Cristo. Y Cristo no fue guiado por emociones, fue guiado por el Espíritu. Incluso cuando tuvo que decir, no se haga mi voluntad, lo dijo con el corazón rendido, no resignado. Y esa es la diferencia entre quien escucha por religiosidad y quien escucha por relación. Aquí está el núcleo de este capítulo. No puedes oír claramente a Dios si no estás dispuesto a obedecer cualquier cosa que Él diga. Mientras tu corazón tenga filtros, excusas o condiciones, seguirás oyendo tus propios pensamientos con un barniz espiritual. Pero cuando decides rendir cada parte de tu ser, cuando entregas incluso tus sueños más nobles en el altar, entonces su voz se vuelve clara como el agua, porque ya no hay más interferencia. Solo queda un alma disponible, un espíritu humilde y un oído afinado para obedecer. Si hoy estás luchando para saber si lo que oyes viene de Dios, haz esta oración sincera. Espíritu Santo, quiero oírte más que a mí mismo. Aunque no me guste, aunque no entienda, aunque me duela, quiero tu voz sobre la mía. Esa oración no solo cambia tu discernimiento, cambia tu vida entera. Hay momentos en los que sentimos que Dios guarda silencio. Oramos, buscamos señales, leemos la Biblia esperando una palabra específica y no sentimos nada. Esa aparente ausencia de respuesta puede volverse una carga emocional, una frustración creciente que muchos creyentes enfrentan en secreto. La mente comienza a cuestionar, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios me abandonó? ¿O que ya no me habla como antes? Pero lo que no entendemos muchas veces es que el silencio de Dios no es rechazo, es formación. No es ausencia, es entrenamiento espiritual para afinar el oído, para purificar la motivación, para que aprendas a depender más de su carácter que de las sensaciones. El Espíritu Santo no es una máquina de respuestas inmediatas. Él es un maestro. Y un buen maestro sabe cuándo hablar y cuándo dejar que el alumno reflexione. Muchas veces, cuando el cielo está en silencio, es porque la última instrucción ya fue dada y Dios espera obediencia antes de hablar de nuevo. Otras veces, el silencio es el escenario perfecto para que tu fe se active sin la muleta emocional de una confirmación constante. Job pasó por un silencio largo y oscuro sin entender por qué, pero su fe no fue destruida. Al contrario, fue refinada. Él dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es la fe que reconoce que Dios sigue hablando, incluso cuando no oyes nada. El problema es que en medio del silencio otras voces ganan volumen. Tus emociones, tus temores, las opiniones de los demás, las inseguridades no sanadas. Y si no estás alerta, puedes terminar aceptando cualquier voz que te traiga un poco de consuelo, aunque sea falsa. En esos momentos, discernir se vuelve aún más urgente. Y la clave es esta. Si el silencio te empuja al desespero, estás buscando dirección más por miedo que por fe. Pero si el silencio te lleva a depender más, a confiar más, a purificar tu motivación, entonces estás en el camino correcto. Salmo 46:10 dice,
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese estar quieto no es pasividad, es una actitud del corazón que no necesita ruido espiritual para creer que Dios está obrando. Cuando aprendes a estar quieto en medio del silencio, el discernimiento se profundiza, porque ya no estás esperando que Dios grite, estás afinando tu alma para que un susurro sea suficiente. Y cuando eso sucede, hasta una frase simple en la Biblia, una canción, una palabra casual de alguien, puede volverse la respuesta que tanto esperabas. El silencio también prueba tu capacidad de recordar. ¿Recuerdas lo que Dios ya dijo? ¿Vives de revelación nueva o de obediencia constante? Muchos se vuelven adictos a nuevas palabras, nuevas profecías, nuevas experiencias, pero ignoran que el Espíritu Santo también habla a través de la repetición. Él no cambia de opinión. Si ya te dio una dirección clara, su silencio ahora puede ser simplemente su forma de decir, haz lo que ya te dije. Y hasta que no des ese paso, ninguna palabra nueva vendrá. Otro aspecto crucial es que el silencio revela tu verdadero fundamento. Si tu fe está construida solo sobre momentos donde sentiste a Dios, cuando no lo sientas, te derrumbarás. Pero si tu fe está en quien Él es, incluso en medio del vacío emocional, seguirás firme. Porque discernir la voz de Dios no es solo una habilidad espiritual, es una madurez del corazón. Es saber que Dios es bueno, incluso cuando no responde rápido, que Él sigue guiando, incluso cuando no sientes fuego, ni señales, ni consuelo. En estos momentos de aparente silencio, el Espíritu Santo no está lejos, está observando tu respuesta. Seguirás buscando su presencia aunque no la sientas. Seguirás obedeciendo aunque no haya palabras nuevas. Seguirás confiando aunque todo esté en pausa. Si lo haces, descubrirás que el silencio fue parte del proceso. No era castigo, era preparación. Porque cuando la voz de Dios vuelve a sonar con claridad, lo hace para llevarte a un nuevo nivel de fe, de propósito, de autoridad. Así que si hoy estás en silencio, no corras. No llenes el vacío con ruido humano. Quédate quieto. Lee la palabra sin esperar sensaciones, solo buscando comunión. Ora sin exigir respuestas, solo para estar con Él. Y verás que en ese ambiente de rendición y paciencia, el discernimiento volverá. Porque Dios siempre habla, a veces con palabras, otras veces con su paz, otras veces con su aparente silencio que te prepara para algo mayor. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es pensar que la voz de Dios siempre se manifestará de manera extraordinaria. Esperan que el Espíritu Santo hable con truenos, visiones o eventos sobrenaturales dramáticos. Pero a menudo el Señor habla en lo cotidiano, en lo simple, en lo que muchos consideran insignificante. Y si tu discernimiento solo está enfocado en lo espectacular, te perderás las señales más claras y constantes que Dios está enviando cada día. Porque el Espíritu Santo no solo se manifiesta en lo alto, sino también en lo profundo de lo ordinario. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de Elías. Después de una gran victoria espiritual contra los profetas de Baal, Elías cayó en una profunda depresión y se escondió en una cueva. Esperaba que Dios se manifestara con poder. Y vino un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Esa escena nos enseña que la voz divina no siempre viene con estruendos. Muchas veces se presenta como un susurro, como una impresión suave en el corazón que solo se capta si estás en quietud interior. El Espíritu Santo te habla también a través de circunstancias repetitivas, pequeños detalles que se repiten en distintos escenarios de tu vida.
Palabras que aparecen constantemente en diferentes contextos, personas que no se conocen entre sí, pero te dicen lo mismo. Un versículo que parece seguirte por todos lados, una inquietud que no desaparece aunque cambies de ambiente. Esos patrones no son casualidad, son formas sutiles del espíritu de llamarte la atención. Pero si estás distraído, apurado o desesperado por una respuesta espectacular, pasarás por alto las señales que Dios ya está dando. También hay que comprender que el Espíritu Santo habla por medio de la conciencia redimida. No se trata solo de un sentimiento moral, sino de una sensibilidad espiritual cultivada por la comunión diaria con Dios. Es esa voz interna que te alerta cuando vas a decir algo indebido, cuando estás por tomar una decisión errada o cuando estás ignorando una instrucción previa. No es culpa humana ni paranoia emocional. Es el Espíritu formando en ti el carácter de Cristo. Pero si ignoras esas alertas una y otra vez, tu oído se embota y con el tiempo ya no distinguirás su voz del ruido interior. Otro canal cotidiano que el Espíritu utiliza es el consejo de los sabios. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Muchas veces, lo que Dios quiere decirte ya ha sido expresado por alguien maduro en la fe que te rodea. Pero el orgullo espiritual, el deseo de recibir revelaciones exclusivas, nos ciega. Escuchar al Espíritu también es aprender a ser humilde para recibir dirección a través de otros. La música, la naturaleza, una conversación espontánea, incluso el silencio cargado de paz. Todos estos son escenarios donde el Espíritu puede hablarte si estás espiritualmente despierto. No pongas límites a cómo Dios puede manifestar su voz. Él es creativo, personal y preciso, pero necesita corazones atentos, no almas distraídas por la búsqueda de lo espectacular. En estos tiempos de exceso de información, donde cada día se publican miles de mensajes proféticos, revelaciones, palabras de temporada, es urgente volver a lo esencial, desarrollar intimidad con el Espíritu en lo secreto, porque quien no aprende a escuchar a Dios en el cuarto secreto, fácilmente será engañado por cualquier voz ruidosa en lo público. La verdadera madurez espiritual no se mide por cuántas profecías recibes, sino por cuán obediente eres a la voz que ya conoces. Hoy, hazte esta pregunta con sinceridad. ¿Estoy buscando al Espíritu Santo o solo sus señales visibles? ¿Estoy atento a su susurro diario o necesito que me grite para obedecer? Si tu corazón desea realmente ser guiado, comienza a prestar atención a lo que ya te rodea, porque quizás la respuesta que tanto buscas no vendrá con luces, sino con una palabra suave que solo puede ser captada por un corazón rendido. Cuando el Espíritu Santo habla, no solo trae dirección, también produce transformación. Su voz no es informativa, es formativa. Cada vez que escuchas con el corazón abierto, Él está moldeando tu carácter, ajustando tu perspectiva, renovando tu mente y alineando tu voluntad con la del Padre. Por eso es imposible tener una vida guiada por el Espíritu sin experimentar cambios profundos y visibles. Y aquí está el problema. Muchos dicen que escuchan a Dios, pero sus vidas no muestran frutos consistentes. Porque la verdadera señal de que estás oyendo al Espíritu no está en cuánto sabes o cuánto sientes, sino en cuánto te pareces a Cristo después de cada encuentro con su voz. El discernimiento no es una meta, es un medio para la transformación. El propósito de escuchar a Dios no es solo tomar decisiones correctas, sino ser personas correctas, transformadas desde lo profundo. El Espíritu no te guía para complacerte, te guía para santificarte. Y ese proceso duele, porque al escuchar su voz,
Serás confrontado en tu orgullo, tus ataduras, tus zonas de confort, tus patrones heredados. Pero también serás sanado, restaurado y empoderado para vivir como un hijo o hija del reino. Cada instrucción divina trae consigo una porción de libertad. Cada palabra del Espíritu rompe una cadena, abre un nuevo camino o cierra una puerta peligrosa. Muchos se frustran porque creen que escuchar a Dios significa recibir mensajes claros sobre trabajo, relaciones, decisiones importantes. Pero la mayoría de las veces el Espíritu comienza hablándote sobre ti mismo. Te revela heridas que nunca enfrentaste, miedos que disfrazas con control, áreas donde tu fe aún es inmadura. Porque antes de darte dirección, Él quiere darte sanidad. Antes de guiar tus pasos externos, quiere alinear tu mundo interno. Y esa es una de las formas más puras de discernimiento. Cuando la voz que escuchas te lleva primero a un espejo espiritual antes de abrirte una puerta de oportunidades. Pablo le dijo a los Gálatas que si eran guiados por el Espíritu no estarían bajo la ley. Y luego menciona el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esos frutos no son solo virtudes, son evidencias. Si dices que estás escuchando al Espíritu, pero no hay más amor en ti, más dominio propio, más fe en medio de la incertidumbre, entonces debes cuestionarte qué voz estás siguiendo realmente. Porque toda voz que viene de Dios te eleva espiritualmente, te saca del estancamiento, te limpia del orgullo, te lanza a servir con humildad. No es una voz que infla, es una voz que forma. También es importante decir que la transformación no es inmediata, es progresiva. El Espíritu Santo es paciente contigo. Él no demanda perfección, demanda disposición. Él no exige que tengas todo resuelto, solo que tengas el corazón dispuesto para ser guiado, moldeado y ajustado a su ritmo. Y si te mantienes en ese lugar de rendición diaria, poco a poco notarás que ya no eres el mismo. Tus reacciones cambian, tus prioridades cambian, tu forma de hablar, de mirar, de tratar a los demás, todo empieza a reflejar la obra del Espíritu en ti. Escuchar a Dios no es una experiencia puntual, es un estilo de vida. Y ese estilo de vida solo es posible cuando tienes comunión diaria, no ocasional. Cuando la oración no es un escape, sino una conexión vital. Cuando la palabra no es solo una fuente de frases bonitas, sino un mapa para tu alma. Cuando el silencio no te asusta, sino que te prepara para oír lo que transforma. Porque cada día el Espíritu está hablando, y cada palabra que sale de su boca tiene el poder de reconstruirte, de sanarte, de empujarte hacia tu destino eterno. Así que, si quieres saber si realmente estás escuchando al Espíritu Santo, examina el fruto, mira cómo respondes a la presión, cómo tratas a los que no piensan como tú, cómo enfrentas las pruebas, cómo reaccionas cuando no entiendes el plan de Dios. Allí verás si su voz está obrando en ti, porque al final, más que revelarte cosas nuevas, el Espíritu quiere revelarte quién eres tú realmente y quién puedes llegar a ser si aprendes a escuchar con obediencia, humildad y fe. Llegamos al punto más crucial de esta jornada, la decisión. Porque después de entender cómo habla el Espíritu, cómo discernir su voz y cómo responde el alma, queda una sola pregunta. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste? Porque no basta con haber entendido. La transformación solo sucede cuando tomas una acción clara y comprometida. Dios no está interesado en creyentes que acumulan conocimiento, sino en hijos e hijas que caminan por fe. Y esa fe comienza con un paso. Hoy. Discernir la voz de Dios es un privilegio que viene con responsabilidad, porque cuando sabes que fue Él quien habló, ya no puedes quedarte inmóvil. Su voz demanda respuesta, demanda obediencia, demanda entrega.
No es una voz para admirar, es una voz para seguir. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Notas el orden, primero oyen, luego siguen. No hay espacio para oír sin moverse, para oír sin obedecer, porque si no obedeces con el tiempo, dejarás de oír. Y esa es una verdad que muchos ignoran. La falta de obediencia apaga la sensibilidad espiritual. Cada vez que sabes lo que Dios te dijo y decides no hacerlo, estás entrenando a tu corazón a ignorarlo. Estás enseñando a tu alma a cerrar los oídos al cielo. Y cuando eso se vuelve un patrón, no es que Dios deje de hablar, es que tú ya no puedes oír, porque tus deseos hicieron más ruido que su dirección. Pero hoy puede ser diferente. Hoy puedes romper ese ciclo. Hoy puedes volver a oír con claridad, si decides responder con verdad. Tal vez Dios ya te ha hablado. Tal vez esta serie de enseñanzas no hizo más que confirmar lo que ya sabías. Entonces, ¿por qué sigues esperando una señal extra? ¿Por qué aún no diste el paso que Él te pidió? ¿Miedo? ¿Incertidumbre? ¿Comodidad? El Espíritu no te empuja, te invita. Él no impone, Él guía, pero depende de ti moverte, depende de ti obedecer. Y cuando lo haces, todo comienza a alinearse, porque la obediencia desbloquea la siguiente etapa. La obediencia abre el camino que el Espíritu ya preparó. Esta es la realidad. Muchos están estancados espiritualmente no por falta de palabra, sino por exceso de desobediencia. Recibieron dirección clara, pero la ignoraron. Buscaron confirmaciones sin intención real de actuar, y ahora sienten que el cielo está cerrado. Pero Dios no se ha ido. Solo está esperando que regreses al punto donde dejaste de obedecer. Allí está la próxima palabra. Allí está la restauración de tu discernimiento. Si deseas vivir guiado por el Espíritu, debes decidir hoy rendir tu voluntad. Ya no se trata de entender todo, se trata de confiar en quien te guía. Ya no se trata de sentir siempre, se trata de caminar por fe. Ya no se trata de buscar revelaciones nuevas, se trata de obedecer la que ya recibiste. Y si lo haces, verás cómo la voz del Espíritu se vuelve más clara, más fuerte, más constante. No porque Dios hable más, sino porque tú estarás más dispuesto a escuchar y a actuar. Haz de la obediencia tu estilo de vida. Que cada día empiece con esta oración. Espíritu Santo, quiero escucharte y obedecerte. No mi voluntad, sino la tuya. No mis planes, sino tu propósito. Esa oración es peligrosa para la carne, pero gloriosa para el alma. Esa oración transforma, sana, dirige. Porque el que ora así está diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hoy es el día de tomar una decisión espiritual. Ya no más dudas, ya no más postergaciones, ya no más excusas. Si sabes que el Espíritu te ha hablado, responde, da el paso, deja lo que te pidió dejar, retoma lo que te pidió comenzar, perdona a quien te mostró, apártate de lo que te advirtió, obedece aunque no entiendas todo, porque al otro lado de tu obediencia hay vida, libertad, restauración, propósito y sobre todo, comunión profunda con aquel que desea guiarte cada día. El Espíritu Santo está hablando. ¿Lo estás escuchando? Si este mensaje habló a tu corazón, escribe ahora en los comentarios una declaración de fe. Espíritu Santo, yo escucho tu voz y decido obedecer. Esa confesión pública puede ser el primer paso de una nueva temporada espiritual en tu vida. No lo pospongas, hoy puede ser el comienzo de tu transformación.